Hola, mi nombre es Jazmín. Antes de participar en el ayuno de Daniel, era una persona depresiva que tenía mucha angustia, vivía peleando con mi familia, tenía mucha ira. Varias veces también planeé suicidarme. No quería levantarme, no quería salir de mi casa. Y bueno, hasta que un día conozco a una mujer que me invita a la iglesia. Comienzo a ir a la iglesia. Primero me reía de todos, no entendía nada, no entendía la palabra, hasta que comencé a entender y a sentir paz. Cada vez que iba a la iglesia sentía paz adentro mío. Entonces sabía que algo en ese lugar estaba bien. Desde ahí me guiaron para el bautismo. Nunca quise bautizarme. Fui 5 años sin bautizarme, sin tomar la decisión de obedecer, no quería obedecer y quería hacer las cosas a mi manera. Hasta que entendí que eso no le agradaba a Dios y empecé a hacer las cosas a la manera de Dios y lo coloqué a Él en primer lugar. Dejé todas las relaciones que no me acercaban a Él, dejé trabajos que me alejaban todo el tiempo de Dios, de la iglesia, y comencé a ponerlo en primer lugar hasta que me bautizo. Después de mi bautismo pasa un mes y me dicen de hacer el ayuno de Daniel. Nunca había ayunado y no tenía ni idea cómo era. Pero sí, en el ayuno de Daniel me propuse buscar el Espíritu Santo. Eh, Empecé 3 horas por día, después ya estaba todo el día y después yo empecé a desesperarme para tener el Espíritu Santo. Hasta que hice un día en el ayuno, tomé la decisión de encerrarme 2 días sola con Dios. Y en esos 2 días le pedí a Dios que quería conocerlo, que yo ya no quería ser una persona más que iba a su iglesia y que escuchaba la palabra y no había ningún cambio en ella. Entonces, desde esa decisión sincera que tomé con Él, después de esos 2 días, el día viernes 29 de marzo, yo recibo el Espíritu Santo, que sentí una inmensa paz adentro de mí y sentí que no era yo misma, porque tenía ganas de vivir todo lo contrario a lo que era antes, ¿no? Que tenía ganas de morirme. Ahora tengo ganas de vivir, de ver a mi familia, que antes me encerraba para no ver a mi familia, no quería a nadie, no los quería ver, no quería relacionarme con ellos. Ahora todo lo contrario. Paso muchos momentos con mi familia y sobre todo tengo muchas ganas de vivir. Hola, mi nombre es Lucas, soy de la iglesia de Virrey del Pino. Y bueno, yo antes de recibir el Espíritu Santo era una persona que tenía muy malos ojos, ¿no? Así cualquiera, sea obrero, sea quien sea, ¿no? Tal vez esa persona venía a reprenderme, ¿no? Para yo crecer, ¿no? Espiritualmente, cambiar tal vez mi carácter, algo, una actitud que yo tenía, ¿no? Que estaba errada. Y yo le decía que sí con la boca, ¿no? Pero por dentro yo a esa persona la criticaba o hablaba mal, ¿no? De esa persona, decía que para esa persona todo lo que yo hacía estaba mal, que nunca veían lo bueno, sino siempre veían lo malo en mí, ¿no? Y ahí fue como empecé a tener malos ojos, ¿no? Hacia personas dentro de la iglesia. Y bueno, también, por ejemplo, a veces venía cansado del trabajo y enojado, ¿no? Y tal vez pasaba por al lado de la persona y no la saludaba, me iba enojado. Y bueno, así fue como yo era, ¿no? Antes de recibir el Espíritu Santo, hacía todo de mala gana, de cualquier manera. Y bueno, hasta que llegué a un punto donde yo dije, ya basta, o yo recibo el Espíritu Santo o yo me aparto de la presencia de Dios. Y bueno, fue en ese momento donde llegó el ayuno de Daniel, ¿no? Nunca más a oscuras. Y bueno, cada día que pasaba yo ayunaba, meditaba en el Salmo 25, escuchaba cada prédica que el obispo lanzaba, ¿no? A su canal, yo escuchaba,
buscaba de madrugada, dormía en el piso, ¿no? Hacía de todo para yo recibir el Espíritu Santo, para despojarme de mí, ¿no? Eh, Vi cosas que estaba por encima de Dios y la empecé a sacrificar para poner a Él, para mostrarle a Él que yo lo quería de verdad, que yo quería recibir su presencia, así tenga que sacrificar lo que sea un familiar, sea una cosa, sea lo que sea, yo quería sacrificar porque yo quería su presencia, yo ya no quería más ese vacío adentro mío, que llegaba una lucha y me desanimaba o me ponía triste o me enojaba. Y bueno, fue así como yo era antes de recibir el Espíritu Santo y lo que hice, ¿no? Para recibir. Y bueno, yo después de recibir el Espíritu Santo, primeramente vino ese deseo, ¿no? De ganar alma, ese deseo de evangelizar, vino paz. Yo hoy no miro a nadie con malos ojos, acepto las reprensiones porque la veo como una enseñanza para yo ir creciendo, ¿no? Espiritualmente. Y bueno, hoy, por ejemplo, vienen las personas solas y yo le hablo de Dios con una alegría que me nace naturalmente, ¿no? Y bueno, fue así como el Lucas de antes, como era y como soy ahora. Hoy ya cambié por completo mis pensamientos, mis actitudes, todo cambiaron. Me llamo Florencia, soy de la iglesia de Virrey del Pino. Bueno, yo llegué a la iglesia con muchos vicios. Tenía vicio a la marihuana, a la cocaína, al alcohol. Yo era una persona muy insegura, tenía mucha ansiedad todo el tiempo. Eh, Tenía asma también, sufría de asma y bueno, era una persona muy malhumorada, o sea, era muy nerviosa. Todo el tiempo quería arreglar todo de mala manera y bueno, así yo llegué a la iglesia, muy mal estaba. También tenía tormentos de noche, no podía dormir, siempre soñaba cosas feas, siempre sentía que alguien estaba atrás mío cuando caminaba. Entonces llegué de esa manera, llegué muy mal. Sinceramente llegué porque ya sentía que yo no podía sola. Entonces llegué a través de una invitación de mi mamá y cuando mi mamá me invitó yo llegué y empecé a escuchar lo que el pastor hablaba. Entonces decidí obedecerlo, ¿no? Yo decidí que yo tenía que cambiar de vida ya. Entonces empecé a hacer lo que hablaba el pastor. Me costaba un montón, pero dejé todo lo que yo escuchaba que tenía que dejar, más los sentimientos, eh, todo eso fui dejando. Entonces, cuando yo estaba participando en la iglesia, llegó el ayuno de Daniel. Cuando llegó el ayuno de Daniel, yo empecé a luchar. O sea, todos los versículos que se pasaban todos los días, yo los practicaba. Yo hacía todo lo que decían. Eh, a través también de las reuniones que yo venía a participar, se hablaba del ayuno de Daniel, también todo lo que venía de Dios, yo lo hacía. Entonces, en el ayuno yo vi el cambio en mí, porque pude dejar el orgullo, y eso era lo que más me tenía atada, ¿no? Así empecé a luchar. Empecé a dejar el celular, también me acuerdo que tenía un vicio con el teléfono, vivía con el celular y era algo que no podía ni manejar yo. También pude dejar eso. Empecé a participar más en la iglesia, a salir a evangelizar. Entonces yo ahí empecé a ver el cambio dentro de mí. Y bueno, así hice el ayuno los 21 días, y pude ver ese cambio dentro de mí, pero yo sentía que algo me faltaba. Entonces lo terminé, lo hice con todas mis fuerzas, todo me costó hacer, todo lo que decían, pero todo valía la pena, yo veía ese cambio. Entonces yo fui invitada a una reunión, entonces yo ahí decidí ir porque la reunión era para una persona que quiera el Espíritu Santo. Entonces yo dije, esta es la reunión que yo tengo que ir, eh, porque era una oportunidad, yo lo vi como una oportunidad. Entonces ese día me acuerdo que me desperté temprano, hice todo lo que tenía que hacer, vine para la iglesia, pero yo ya en el camino, yo ya dentro de mí tenía eh, como algo dentro de mí que me decía que iba a ser un día distinto,
yo ya tenía, o sea, era un presentimiento mío, ¿no? Yo sentía por dentro mío que algo iba a cambiar. Como que fui determinada ya ese día. Entonces yo llegué y bueno, participé de la reunión y en la reunión nos hicieron subir en el altar y ese día yo recibí el Espíritu Santo. A partir de ahí todo cambió dentro de mí, ¿no? Yo a partir de ahí nunca más tuve inseguridad. Eh, todo lo que yo veía que tenía de malo dentro de mí, yo ya no lo veo. O sea, sí tengo errores, ¿no? Soy una persona, pero veo como Dios hizo ese cambio dentro de mí. Tuve una certeza enorme que Dios es conmigo y que donde yo vaya, Él va a estar. O sea, yo ya está. O sea, no dependo más de mí, ya dependo de Él. Entonces, fue un día muy, muy fuerte para mí. Eh, Recibir el Espíritu Santo fue todo lo que yo necesitaba. Ese vacío, Él lo llenó. Era algo que yo siempre decía, ¿no? Siento que algo me falta, siento que algo me falta y nunca podía explicar qué era ese sentimiento, o sea, eso que yo sentía dentro de mí, que algo me faltaba. Y ese día salí diferente y fue eso, ¿no? Dios me dio eso que yo tanto necesitaba. Dios llenó ese vacío, Dios me dio fuerza, me dio mucha más fe. Yo ahora sí ya sé que pase lo que pase, yo no voy a dejar nunca a Él. Así como Él no me dejó nunca a mí eh, sola, siempre me dio fuerza para todo. Yo sé que Él es conmigo ahora mucho más. Entonces, es eso, esa certeza de que Él es conmigo y bueno, vamos a seguir luchando de fe en fe, ¿no?